Karl Marx famosamente pensó que una economía capitalista promovía la explotación sistemática de los trabajadores. Para Marx, esta idea se basa en una teoría del valor trabajo, que la mayoría de académicos rechazan hoy. Sin embargo, muchos todavía están de acuerdo con la afirmación básica de Marx de que el capitalismo es intrínsecamente explotador. Ellos simplemente definen la explotación en términos más amplios y menos polémicos. En lugar de pensar en la explotación como una extracción forzada de la plusvalía del trabajo, los filósofos contemporáneos lo definen como un aprovechamiento indebido de la vulnerabilidad de los demás. Y, definido de esta manera, muchos filósofos piensan que el capitalismo contemporáneo está plagado de explotación. Los capitalistas económicamente poderosos se aprovechan injustamente de la vulnerabilidad de los trabajadores con el fin de maximizar sus ganancias. ¿Qué debemos pensar de este argumento? ¿El capitalismo es explotador? ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, en primer lugar, es absolutamente cierto que muchos capitalistas quieren explotar a los trabajadores. Quieren pagar el salario más bajo posible y obtener la mayor cantidad de trabajo posible de los trabajadores, con el fin de maximizar ganancias. Sin embargo, el hecho de que otros capitalistas también buscan explotar a los trabajadores de esta manera, hace que sea difícil para cualquiera de ellos hacerlo. Esto se debe a que la presión competitiva obliga a los capitalistas a pagarles a los trabajadores una cantidad cerca del valor de lo que producen, quieran o no. Si intentas pagarle a alguien menos de lo que valen, un competidor les ofrecerá más, ya que pueden sacar provecho de ello. Imagina que estás en una subasta contra otros por $1. Ciertamente te gustaría pagar lo menos posible por ese dólar. Pero si alguien más hiciera una oferta de 60 centavos por él, ¿no valdría la pena hacer una oferta por 62? ¿Y alguien más no ofrecería entonces 64? Y así sucesivamente. En un mercado competitivo, el mismo proceso lleva a los capitalistas a pagar a los trabajadores cerca del valor de lo que producen, no porque quieren, sino porque tienen que hacerlo. El segundo punto a tener en cuenta sobre el capitalismo y la explotación es el siguiente: aun cuando los intercambios abusivos o injustos suceden, las instituciones de libre mercado aseguran que ellos, al menos por lo general, sean mutuamente beneficiosos, porque son voluntarios. Por ejemplo, imagina un intercambio que muchas personas ven como injusta: los préstamos del día de pago. Un trabajador pobre necesita dinero ahora mismo para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que consigue un préstamo de una tienda de préstamos de día de pago, pero solo mediante el pago de una tasa de 400% anual. Vamos a conceder, al menos por el bien del argumento, que cobrar una tasa de interés tan alta es injusto. Aún así, es importante tener en cuenta que ambas partes tuvieron la oportunidad de decir no al intercambio si creían que podían hacer mejor en otro lugar. Y a causa de este hecho, porque el intercambio fue voluntario en este sentido muy débil, eso significa que ambas partes esperan ganar más con el intercambio que lo que dan. Esto significa que a menos que uno de ellos haya cometido un error, el intercambio será de beneficio mutuo. Este es un dato importante para el bienestar de los trabajadores individuales e importante para el crecimiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Los intercambios mutuamente beneficiosos son como se crea riqueza en la sociedad. Y entre más riqueza crea una sociedad con el tiempo, la menor vulnerabilidad hay para los capitalistas de explotar. Los mercados no son perfectos, pero aunque usted piensa o no que el capitalismo es igual a explotación, es necesario preguntarse: ¿cuál es la alternativa? La sugerencia usual es la regulación y el control político, pero si nuestra preocupación es reducir al mínimo la explotación, hay que preguntarnos si esta alternativa realmente tiene sentido. Después de todo, los ciudadanos están en una posición de gran vulnerabilidad relativo al Estado y los grupos de presión. Los burócratas y funcionarios elegidos con frecuencia se verán tentados a explotar esa vulnerabilidad para su propio beneficio privado. Piensa en la manera en que nuestras instituciones políticas subsidian las grandes empresas agrícolas, rescatan a las grandes compañías de automóviles, forman un cartel en el sector bancario a través del sistema de la banca central y así sucesivamente. Todas estas políticas benefician a los intereses de los económicamente poderosos y políticamente bien conectados a costa de los ciudadanos comunes. Eso no es un mercado libre funcionando. Es, en realidad, un gobierno de gran tamaño, y la política se diferencia de los mercados en que los intercambios políticos no son voluntarios. Cuando el gobierno quiere usar tu dinero para rescatar a una empresa, no tienes el derecho a decir no, y esto significa que no hay garantía de que el intercambio sea mutuamente beneficioso.
Cuando está involucrada la política, la ganancia de una parte por lo general viene a expensas de otro. Los políticos se benefician de las contribuciones que reciben de las grandes empresas y las grandes empresas se benefician de los favores que reciben del gobierno. Claro, esos favores tienen un costo, pero debido a que el gobierno tiene el poder de coerción, puede obligar a terceros a pagar ese costo. Aquellos que pueden pagar influencia política obtienen los beneficios y los que no pueden pagan las consecuencias. Así es como funciona la política. Y no es porque tenemos gente mala en el poder y necesitamos conseguir mejores personas. Es debido a la naturaleza estructural de la política, porque el Estado tiene el poder de imponer sus decisiones por la fuerza sobre la población. La esperanza simplemente de que el Estado va a usar su poder a favor de los más vulnerables no es suficiente. Tenemos que preguntarnos si realmente queremos reducir la cantidad de explotación en el mundo. ¿Aumentar el poder del Estado es realmente la mejor manera de hacerlo?